A los problemas ocasionados por el cambio climático se suman los que acarrea la intervención estadounidense. En tal sentido, la caída del suministro eléctrico viene afectando a varios países de Latinoamérica, siendo los más emblemáticos Cuba y Ecuador. De modo que ambos tienen algo en común: la garra siniestra del imperialismo. Es así como el Ecuador abandonó los proyectos destinados a aumentar y proteger su capacidad hidroeléctrica, debido a las políticas impuestas por Washington y el FMI. Hoy debe cortar el servicio por 14 horas diarias. Por su parte, la isla de Cuba enfrentó el mismo problema, pero gracias a un bloqueo que lleva más de 60 años. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. De todas las plagas que azota a la humanidad, el imperialismo es la más letal, generando miseria, guerras, destrucción y millones de víctimas fatales. Por otra parte, es el causante principal del cambio climático y el calentamiento global, así como de las secuelas de males que traen consigo. Uno de los principales exponentes de este flagelo es la nación estadounidense. De modo que su narcisista y esquizofrénica visión de un mundo donde se presentan como el pueblo elegido, heredero de un destino manifiesto, lo obliga a llevar la guerra y la destrucción a todas las naciones que caen bajo su mirada rapaz. Sin lugar a dudas, Latinoamérica y el Caribe se encuentran entre sus primeras víctimas, siendo convertidas en su patio trasero. Con el correr del tiempo, muchos pueblos se levantaron frente a su ignominia. Unos cayeron y otros aún se mantienen en pie. Este es el caso de Ecuador y Cuba. Es así como al concluir el mandato de Rafael Correa, la nación andina cayó en manos de títeres dirigidos por el imperio que abandonaron las reivindicaciones sociales alcanzadas por la Revolución Ciudadana. En tal sentido, personajes como Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el hoy mandatario Daniel Noboa se entregaron en brazos del FMI y la Casa Blanca, estando al servicio de un neoliberalismo que arruinó al país. Es así como abandonaron los proyectos destinados a incrementar y proteger la generación de electricidad, permitiendo que las instalaciones y equipos colapsaran. Por tal motivo, el pueblo ecuatoriano debe pasar hasta 14 horas diarias sin electricidad. La crisis se agrava a medida que pasa el tiempo, siendo causada por fallas estructurales, desastres naturales, el cambio climático, los incendios forestales, la falta de inversión y mantenimiento, así como las sequías y la desigualdad social. No obstante, detrás de todo ello está la mano del imperio. La desinversión en el sector eléctrico y una intensa sequía provocaron la drástica disminución del nivel de agua, dejando con mínimas reservas a las plantas. Esto obligó a que el gobierno impusiera cortes diarios. Una medida provocó la parálisis de las actividades comerciales, laborales, educativas y sociales, ocasionando pérdidas millonarias y grandes sacrificios. Al respecto, la ministra interina de Minas y Energía del Ecuador, Inés Manzano, declaró que el país enfrenta una crisis sin precedentes. Algunos maliciosos acuñaron el término sin presidente, motivo por el cual el gobierno de Daniel Noboa decidió establecer racionamientos eléctricos con una duración de hasta 14 horas, agravando con ello la inseguridad que vive el país. Expertos consultados por diferentes medios señalan que los apagones pueden calentar las calles y reflotar las protestas que exigían la destitución del mandatario, poniendo a prueba todo el sistema político. Mientras tanto, las mayores represas del país como Coca-Codo, Sineleir y Mazar se encuentran en niveles críticos por la falta de agua. En tal sentido, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una ley energética, mientras Noboa busca un acercamiento con el mandatario colombiano Gustavo Petro para que le venda energía a su país. Según el politólogo ecuatoriano Oswaldo Moreno,
A partir de los 30 minutos del corte de luz, desaparece la señal de Internet y los celulares dejan de funcionar. La situación se debe a que las compañías de comunicaciones no previeron que algo así podría pasar. Para el experto, la mayor consecuencia de esta situación es que generará una crisis económica espantosa, aunada al problema de la inseguridad. Por su parte, el analista Omar Sempertegui indica que la crisis eléctrica es producto del debilitamiento institucional. Al respecto, señaló, el país vive una segunda recesión económica que eventualmente generará graves conflictos sociales. A lo dicho por Sempertegui, Oswaldo Moreno agregó, el problema de inseguridad que vive el país se relaciona mucho más con la caída de la economía que con el tráfico de estupefacientes, una situación que pone en riesgo la integridad del Estado. Indicando que por este motivo, en las elecciones que se realizarán en febrero, se juegan muchas cosas como la institucionalidad. Al respecto, Sempertegui subrayó que el panorama de cara a estos comicios es de total incertidumbre, ya que el porcentaje de indecisos es mayor al 30%, con una dispersión del espectro político y una atomización de los partidos. Es muy probable que esto tenga que ver con la falta de atención a los problemas más sentidos por la población. La desinversión por parte del Estado aparece como la causa principal de la crisis económica, de modo que la caída del gasto público en seguridad y protección social y el colapso del sistema eléctrico se deben a la indiferencia gubernamental. Sin embargo, Noboa atribuye el desplome del sector de la energía a la inclemente sequía. No obstante, la investigadora y profesora universitaria Verónica Iñiguez afirma que la crisis en el 2023 fue más intensa que la actual, y no pasó esto. Por otra parte, entre el 2020 y el 2023, debía entrar en funcionamiento 10 centrales térmicas de generación eléctrica, cosa que nunca se hizo. De igual forma, la gestión de las variables hidrológicas que permiten prevenir los efectos del estiaje o sequía se realiza a partir de datos emitidos por las estaciones meteorológicas, mismas que fueron desmanteladas dados los recortes presupuestarios impuestos por el FMI. Este es un dato importante que oculta la prensa del sistema, siendo incapaz de reconocer que durante el gobierno de Rafael Correa se construyeron 8 centrales hidroeléctricas. En cambio, los gobiernos siguientes no realizaron inversiones para recuperar el parque eléctrico. Tampoco se actualizó el Plan Maestro de Electrificación, ni se estableció una hoja de ruta para determinar las inversiones necesarias en el sector. De manera que los presidentes Moreno, Lasso y Noboa impulsaron la desregulación, la liberación y la privatización de los servicios públicos bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, FMI, y la tutela del Departamento de Estado estadounidense. Por lo que la doctrina neoliberal en Ecuador va viento en popa, un privilegio que pagará con creces la población. También deberá soportar la desinversión pública, la improvisación ante el calentamiento global, pero sobre todo la apropiación de la renta estatal por parte de los sectores privilegiados. De otro lado del panorama, tenemos a un país que pasó por similares vicisitudes, también vinculadas con la caída de la producción eléctrica, generando grandes apagones. Esta nación es Cuba, la irreverente isla que aún se mantiene en pie a pesar de más de 60 años de bloqueo y agresiones por parte del capo de la mafia neoliberal. Es así como recientemente se verificó la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiterres, provocando una desconexión total del sistema eléctrico de la isla. En tal sentido, el representante del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, señaló que la caída de la red se produjo por la falta de combustible, motivo por el cual solo estaban en funcionamiento una termoeléctrica y Energas. El funcionario señaló que la falta de combustible se debe al bloqueo impuesto por Washington. Esto ya que los bancos internacionales, coludidos con el imperio, rechazan los pagos de Cuba, algo que ya les había ocurrido con el suministro de gas. Además,
tienen serios problemas en la compra de los repuestos necesarios para el mantenimiento de las plantas de electricidad. De modo que la falta de divisas se debe a la persecución financiera a la que se ven sometidos. No obstante, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, arrancó tras 2 días de intenso trabajo. Por su parte, el gobierno informó que el servicio, que fue desconectado total o parcialmente desde el 18 de octubre, quedó restablecido. Sin embargo, siguen en marcha las labores para poner en funcionamiento las unidades faltantes. Algunas pertenecen a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Cienfuegos. En la víspera se consiguió que el 90% de los hogares de La Habana dispusieron de electricidad. Por su parte, el gobierno de México, siempre solidario, envió más de 400,000 barriles de petróleo a la isla. Tiempo después, se entregaron 67,000 barriles de gasoil para la industria cubana. La providencial ayuda llegó en el momento preciso. De este modo, la nación caribeña pudo mantenerse en pie y solucionar la crisis en tiempo récord. Esto nos demuestra que postrarse a los pies del tirano abusivo no es la única forma de sobrevivir, ya que con una actitud digna y soberana podemos enfrentarlo. ¿Aprenderán la lección? Amanecerá y veremos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.